Muy buenos días a todos ustedes. La conciliación en la jurisdicción laboral. Aspecto normativo. En materia laboral se puede decir que la conciliación es pionera en el tema. Basta ver el artículo 53 de la Constitución Política para verificarlo, el cual establece que uno de los derechos es las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Y en la legislación procesal podemos decir lo mismo, ya que fue ella la primera en insertar este mecanismo a través del decreto 2158 y 4133 del año 1948, por medio del cual se dicta el Código Procesal del Trabajo, incluyendo la conciliación en su procedimiento, figura que se ha mantenido vigente en el derecho procesal laboral. Asimismo, encontramos la Ley 712 del 2001, la 1147 del 2007 y la 1395 del 2010. En el caso de la Ley 23 de 1991, se creó la obligatoriedad de la conciliación laboral, pero que en su artículo 46 la condicionó a regir cuando el gobierno expida el decreto que modificará la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, decreto que nunca se expidió. Por tanto, la conciliación siguió siendo voluntaria. Después apareció la Ley 446 de 1998, que también impuso la conciliación obligatoria, pero la Corte declaró inconstitucional mediante sentencia C-160 de 1999 por no darse las condiciones materiales que aseguran la efectividad de la ley. Luego surgió la Ley 640 del 2001, creyendo haber superado la inexequibilidad propuesta en la sentencia C-160 de 1999, pero no fue así. También la conciliación obligatoria fue declarada inconstitucional mediante sentencia 893 del 2001, ya que violaba el artículo 53 de la Carta Política, por cuanto el constituyente le había dado facultades voluntarias y no obligatorias para transigir o conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Según el sentir de la Corte, ese derecho se ve afectado cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de una demanda. La conciliación extrajudicial y laboral. Como se ha venido diciendo, existen dos clases de conciliación, una extrajudicial y la otra judicial. La extrajudicial es la que se lleva a cabo ante o por fuera del proceso. La judicial se realiza dentro del proceso. En cuanto a la conciliación extrajudicial en materia laboral, esta no ha desaparecido, sigue existiendo. Lo que desapareció fue su obligatoriedad como requisito de procedibilidad, lo que nos lleva a inferir que ella sigue existiendo voluntariamente, es decir, el interesado tiene la facultad para convocar o no a una audiencia de conciliación extrajudicial. En cuanto a la conciliación judicial, la Ley Procesal Laboral ha previsto un espacio en su normatividad para que las partes se encuentren en un posible acuerdo conciliatorio, que debe entenderse como el intento de conciliar sus diferencias. Los que deben actuar como conciliadores extrajudicial y judicialmente. La Ley 640 del 2001 nos dice en su artículo 28 que pueden conciliar extrajudicialmente en materia laboral ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y los inspectores de trabajo. A falta de los anteriores en el respectivo municipio, podrá acudirse ante los personeros municipales y a los jueces civiles o promiscuos municipales. Los conciliadores en equidad no están habilitados para conciliar asuntos laborales. Dentro de la conciliación judicial será el juez que debe fungir como conciliador y no sus empleados. Los empleados lo pueden hacer es arreglar lo mejor posible el sitio de la reunión y ser como especie de antesala a la presentación que haga el juez del objeto, alcance y límite de la conciliación, pero nunca actuar como conciliador, pues estas facultades son exclusivas del señor juez. ¿Qué asuntos se pueden conciliar en materia laboral? Aquellos derechos que sean inciertos, mínimos y discutibles, y los que no afecten los derechos mínimos e intransigibles que puedan tramitarse por el procedimiento ordinario laboral. Estos derechos tienen que ser desistibles o transables y por consiguiente conciliables. Los derechos inciertos e indiscutibles son aquellos derechos que entran en el plano de la duda o incertidumbre, es decir, no se tiene certeza acerca del derecho y por lo tanto se necesita de un proceso ordinario para tratar de probar la existencia de los hechos que demuestren los extremos de la relación laboral
y demás pretensiones que puedan desconocer los derechos laborales, los cuales deben estar amparados con los presupuestos consignados en las normas jurídicas. Se debe recordar que la norma jurídica es una proposición en la que cabe distinguir dos partes. La primera consigna un hecho imputable a la conducta o modo de ser de las personas y la segunda una consecuencia jurídica que tiene que ver con el resultado o efecto. Ejemplo de norma jurídica. Puede ser quien celebra un contrato debe cumplir con la obligación contraída. ¿Qué se entiende por los derechos mínimos? Y con respecto a los derechos mínimos, la Constitución Política en su artículo 53 nos indica cuáles son los derechos mínimos que no son conciliables y que no se pueden violar, renunciar, alienar, dado su esencia del derecho social y constitucional, los cuales se relacionan como sigue. El derecho a la igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, los derechos de pensión. El Estado debe garantizar el derecho al pago oportuno y reajustarse periódico de las pensiones legales. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo son derechos mínimos que no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Como complemento de la Constitución encontramos la irrenunciabilidad de derechos laborales y de seguridad social en los artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo, lo mismo que en el artículo 3 de la Ley 100 de 1993, lo que nos lleva a precisar el principio de que todo es irrenunciable, no es conciliable. Se parte de que todo trabajador debe tener unos derechos mínimos, los cuales son irrenunciables y por consiguiente inconciliables. Ejemplo de ellos, el derecho a un salario justo con sus prestaciones sociales, derecho a los servicios de salud. Esos mínimos derechos no pueden conciliar, no son discutibles contractualmente. La Constitución, los tratados internacionales, los acuerdos, convenios de trabajo y la ley son las normas jurídicas que identifican los derechos mínimos de los trabajadores, los cuales no son conciliables.